Hola, buenas noches. Qué privilegio poder exponer la palabra del Señor. Qué privilegio también para ustedes poder escucharla libremente. Un gozo que el Señor nos da hasta que la escuchemos en primera persona. Amén. Así sea. Gracias, Checho, por la dirección del culto, por haber orado. Y yo quisiera tener esta introducción. Cuando alguien habla de usted, ya sea bien o mal, usted no se entera. Hay mucho eco, ¿no? Usted no se entera. Pero usted sabe que están hablando de usted. Ahora, cuando usted se pone a pensar de lo que habló y alguien le comenta, dice, mira, habló esto y esto y esto. ¿Usted está preocupado por lo que dicen de usted o por lo que digan de Cristo? Porque usted es un cristiano. ¿Cuál es su preocupación? ¿Su reputación? O podríamos decir lo que puedan pensar de Cristo estas personas. Quizá usted separa las cosas. Yo soy José y la iglesia es allá. Como que, bueno, yo trato de cuidarme yo y la iglesia es aparte a mí, ajena a mí. Podemos pensar así. Quizás estoy tratando de desligar la iglesia de mí, porque hay veces que me pasó, me preguntaron por un miembro de la iglesia y le dije yo, sí, tal persona es de la iglesia, pero esa persona se está comportando así. ¿Qué le respondo? Si tal hermano está comportándose de una manera que al fin y al cabo está dejando mal a la iglesia por la conducta de este hermano. Juan 15:5 dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Podemos decir, bueno, yo estoy unido a Cristo, yo sin Cristo no vivo, pero puedo vivir separado de la iglesia. ¿Podemos hacer esa separación? ¿Le preocupa solamente que hablen bien de usted y no tanto de la iglesia? ¿Sería más directo? Bueno, quizás yo busco salvarme yo y bueno, si la iglesia cae no soy yo responsable de la iglesia, podemos decir. Pero quiero que tomemos en cuenta, ¿quién es la iglesia para Cristo? La esposa de Cristo. Ahora le pregunto a usted, varón, cuando alguien hable mal de su esposa, usted va a decir, no, yo soy José y mi esposa, o usted la va a defender. A veces hacemos así. Es como que hablen bien de Cristo, pero no importa lo que hablen de su esposa. Hablen bien de Cristo, pero como que Cristo no está ligado a su esposa. Como que Cristo no vino a buscar a su esposa, como que Cristo no ama a su esposa. Gracias, José. Lo que yo quiero en esta noche es evidenciar cuánto ama usted a la esposa de Cristo. ¿Cuánto ama usted a la iglesia? Y tenemos un ejemplo claro en el día de hoy. Este ejemplo lo da el apóstol Pablo. Sigamos expositivamente, 2 Corintios 12. 2 Corintios 12 estamos hasta el versículo 19. 12 hasta el versículo 19.
El título del mensaje lo he llamado Dar la vida por amor. Dice así el apóstol: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Y aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Pero, admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de lo que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Hasta aquí nomás. Si usted puede leer una y otra vez esta porción de la palabra, usted se dará cuenta que pareciera una carta de amor. ¿Y por qué digo una carta de amor, un tipo de declaración de amor? El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: yo no los engañé, yo los amo. Le está diciendo: lo que hago, lo hago por amor a vuestras almas. Aunque amándolos más, yo sea amado menos. Cuando hablo, muy amados, es para edificación. Aquí podemos notar el evidente amor del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corintio. Un amor que no se podía quedar callado. En medio de estas líneas, en medio de conflictos, en medio de una situación que él estaba en juego, él seguía declarando su amor y diciéndole por qué hacía todas estas cosas. Así que, como el título, Dar la vida por amor, mi primer encabezado es un pedido que le hace. ¿Cuál es este pedido? Hemos estado viendo prédicas anteriores. El hermano Brahim estuvo hablando del apostolado del apóstol Pablo, que este apostolado era para un grupo muy reducido, de 12 hombres en el primer siglo, que este apostolado estaba lleno de señales y prodigios, y el apóstol Pablo está diciendo: yo soy, a mí se me ha sido dado estas señales, prodigios, y yo le realicé con toda paciencia prodigios y señales. Yo soy un apóstol de Cristo, un enviado de Dios para una misión. Y me están juzgando. Pero quiero decirle, hermanos de Corintios, que hice una diferencia entre ustedes y las otras iglesias. Lo he diferenciado. A las otras iglesias les pedí que me ayudaran económicamente. Quiero que vayamos al capítulo anterior, 11, 2 Corintios 11:8. Dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. 2 Corintios 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Acá pueden notar ustedes que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los mismos hermanos corintios: yo no quise serle carga. Cuando yo necesité dinero, me lo dieron las otras iglesias. Esas otras iglesias me sostuvieron en mi necesidad.
porque yo no quería ser una carga económica para ustedes. Y salen las palabras del corazón diciendo, perdonadme, fue mi culpa no haber recibido ayuda de ustedes. Pero no quiero decirle que no fue una carga. Jamás le pasé una factura. Aunque el apóstol Pablo tenía el derecho de poder recibir dinero de los hermanos de Corintio, él no usó ese derecho. Él escogió no aceptar ese sostenimiento, prefiriendo hacer una diferencia con aquellos falsos apóstoles que habían en esa época. Porque estos falsos apóstoles amaban el dinero. Muy parecido al día de hoy. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, digno es el obrero de su salario, enseñándole que un obrero al servicio del Señor era digno de un salario, y mostrándole también a los hermanos de Corintio, tanto que estos falsos profetas robaban. Si me siguen 2 Corintios 11:20, dice, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Estos falsos apóstoles le sacan el dinero, lo bofetean, toman de lo vuestro, le roban, se enaltecen, los esclavizan, los devoran, y a ellos sí le creen. Y yo digo que no quiero tomar su dinero, pero para no serle gravosos. ¿Y qué sucedió al no tomar el dinero? Estos falsos aprovecharon para decir, cambiar, darle un giro a todo esto. El apóstol Pablo no robaba, en cambio los otros sí robaban. Entonces esta gente, para salvar su reputación, intentaban dar ese giro, diciendo de Pablo, no, lo que pasa es que Pablo rechaza el dinero porque el ministerio de él no vale nada. Y como segundo punto también dice, tampoco quiere el dinero porque no los ama. Y si recibe ese dinero queda obligado a estar con ustedes. Imagínense el apóstol Pablo esa situación, diciéndole a él que no amaba a su iglesia. ¿Cómo que no los amo? No recibo el dinero porque no quiere serles gravoso. Perdonadme este agravio, le dice. Lo toma como un sarcasmo, podemos decir. ¿Qué hice mal? Ahora la pregunta sería, si Pablo tomaba dinero de ellos, ¿hacía bien o mal? Hacía bien. Pero ellos no lo podían entender, porque Pablo amaba como amaba a Cristo también. Pablo los cuidaba tanto que no quería que ese dinero que ellos podían tener sirviera para su sostenimiento, sino que él se sostenía a sí mismo y pedía ese dinero a otras iglesias. Un poquito antes, en 1 Corintios 9, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Había una ordenanza, que Pablo podía hacer uso de esa ordenanza, y no lo hizo. Y le decía a los hermanos de Corintios, no lo hago porque los amo. Tengo ese derecho de recibir de ustedes el salario, pero no lo quiero hacer porque no quiero serles gravoso. No quiero ser pesado en ustedes. Y aquí mi segundo punto. Ese era el pedido que el apóstol Pablo hacía. Pedía perdón. Perdón por este agravio que hice. ¿Cuál era el agravio? No pedir dinero. Y eso me lleva a mi segundo punto. Lo hizo por amor. El apóstol en este momento se coloca en una posición de padre.
Él era el fundador de la iglesia, según Hechos 18. Y como padre tomaba una responsabilidad. Era responsable por la vida de esos hermanos de Corintio. Y dice, la herencia viene de los padres, no de los hijos. El padre trabaja y se sacrifica para que el hijo tenga el fruto de su trabajo, no los hijos. De esa misma manera yo busco su bien, dice, y no sus bienes. Yo estoy buscando a ustedes, no estoy buscando su dinero. Así que le dice que por tercera vez va a ir a verlo. Y también no le va a hacer carga, no va a ser pesado. Acá puede ver usted un corazón entregado como lo tiene un padre hacia un hijo, dando todo y no pidiendo nada a cambio. Por eso le pedía perdón. ¿Y nosotros cómo hacemos? ¿Cómo actuamos como padre a veces? También actuamos mal, podemos decir. De la misma manera quizás que podemos decir que Pablo actuó mal. Él pedía perdón, pero por haberlos amado demasiado. Por no pedirle nada a cambio. ¿Cómo actuamos nosotros como padres? A veces actuamos de la misma manera. Tratamos de darle todo a nuestros hijos, que no le falte nada. Porque a mí me faltó, yo no quiero que le falte nada a él. ¿Y qué sucede cuando actúo así? Quizás estamos criando hijos que no tienen el valor de las cosas. El padre trabaja por los hijos para dejar la herencia, y eso hizo el apóstol Pablo. No le enseñamos a nuestros hijos esfuerzo. Por eso ellos desprecian las cosas que no le cuestan. Es lo que estaba recibiendo el apóstol Pablo de los Corintios. El apóstol Pablo dando todo y los corintios recibiendo todo el apóstol Pablo, pero como no le costaba nada, lo despreciaban. A veces los padres están dispuestos a recibir desprecios, a recibir maltratos, a recibir golpes, y luego justificar las acciones de los hijos, el proceder de ellos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque decimos que lo amamos. Ese es el corazón de un padre. Hacemos mal. Porque amar es corregir. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Qué palabra! Hermanos, si no hay disciplina, no eres hijo, dice la palabra. Así como el apóstol Pablo habla con estos hermanos de Corintio y le dice lo que hay en su corazón. Lo hago porque los amo. Pero debe decirles también cómo son las cosas. ¿Estaremos criando nosotros hijos que creerán que hay que servirlos? ¿Estaremos criando hijos que creerán que las cosas no cuestan nada? ¿Estaremos criando hijos que creerán que Dios debe servirles? ¿Que Dios debe darle todo lo que ellos piden? Quizás estaremos criando hijos que creen que la iglesia debe servirle, que creen que los maestros, los pastores, los líderes, todos deben serle útil, porque si no, ellos se van de la iglesia. Hijos egoístas, hijos con un amor propio, hijos que no pueden ver más allá de sus narices.
La pregunta sería, ¿dónde están los hijos obedientes, los hijos serviciales, los hijos esforzados? Porque lo que abundan son los rebeldes, los amadores de sí mismos. Ese era el corazón partido que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sí. 1 Samuel 12:2 nos da un ejemplo claro de un padre que amaba a sus hijos, pero no les decía nada. Elí. Los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos que no tenían el conocimiento de Jehová. Y dice que el pecado de estos hijos, de estos jóvenes, llegaba a la presencia del Señor, porque ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos iban y sacaban la ofrenda y se la quitaban a las demás personas y ellos la cocinaban y la comían como ellos querían. Y el sacerdote, Elí, era el padre de estos dos hijos. ¿Y qué sucedió con estos dos hijos? Estos dos hijos en el mismo día murieron. Y ese mismo día, cuando el padre se enteró que murieron sus hijos, también Elí cayó hacia atrás y se desnucó, murió también. ¿Y saben por qué? ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, hablando de Elí. Él sabía qué pasaba, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y escuche bien, y él no los ha estorbado. Por eso pasó, porque él no los ha estorbado. Hermanos, el apóstol Pablo amaba a esta iglesia, y lo que estaba haciendo en este momento era exhortarlos. En esa exhortación le pedía perdón, porque los había tratado como a hijos amados, pero ellos no lo entendieron. Por eso dice estas palabras también: con gusto gastaré lo mío, y aún a mí mismo. De ahí viene el título de este mensaje: daré mi vida por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. ¿Usted puede ver el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Corintio? ¿Hay en nosotros ese amor de gastar nuestras vidas y aún a nosotros mismos, gastar de lo mío, dice el apóstol Pablo, por la iglesia? Ese deseo también lo tuvo Cristo. Dar su vida en rescate. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escuche bien, y para dar su vida en rescate por mucho. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. El apóstol Pablo, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, hizo de la misma manera, gastar su vida en rescate. El amor de Cristo lo llevó a morir en esa cruz. ¿Saben por qué? Porque nos amaba. Eso es el Evangelio. Cristo vino a dar su vida por nosotros. ¿Y cómo vivimos nosotros? Amando a Cristo, pero no a su iglesia. ¿Puede ser? Decirle al marido: yo te amo a ti, pero no amo a tu esposa. Hermanos, Cristo es quien nos salvó, Cristo es quien nos justificó. Cristo es quien ama a su esposa. El apóstol Pablo está diciendo: yo gastaré lo mío y aún a mí mismo me gastaré por amor a vosotros. ¿Cuán lejos estamos a veces? ¿Cuán lejos estamos a veces de darnos cuenta de que si ponemos un orden de prioridades, sí, diríamos, ¿está Dios? En segundo orden, ¿a quién pondría?
¿La familia? En tercer orden, ¿a quién pondría? La iglesia. Y si pueden notar ahí, separé. Dios, en primer lugar, y en tercer lugar la iglesia. Y después los orden pueden seguir como usted quiera. Pero yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a su iglesia. Y el apóstol Pablo, en estas palabras, como dije en principio, una carta de amor, amando, desgastándose, y aún si ellos lo aman menos, no importa. Y voy a mi tercer y último punto, para su edificación. El versículo 16 dice, admitiendo esto empieza. Quiere decir el apóstol Pablo, dejemos en claro, exhortándolos a los que amaba. Yo no he sido carga para ustedes. Ustedes no me deben nada y yo no les debo nada a ustedes. Algunos se lo entendían y otros no. Hay algunos que pensaban que él actuaba con astucia. Por eso, lo que yo hice, dice el apóstol Pablo, no fue aprovecharme de ustedes. No lo hice ni siquiera con engaños. No los engañé como tampoco Tito ni los hermanos que yo envié. Porque tanto como Tito como los hermanos que envié eran personas de renombre. Y si me acusan a mí, lo están acusando a ellos también. Porque yo y ellos andamos en las mismas pisadas. Pablo no quería que malinterpreten esta defensa como una disciplina, como una disculpa, perdón. Es como si Pablo pedía disculpas y ellos le decían, está pidiendo disculpas porque nos debe o algo pasa o algo esconde. No, Pablo está exhortándolos. No porque hizo algo malo, él pedía disculpas. Este no es el caso. Pareciera como que el apóstol Pablo estaba delante de un tribunal. Los jueces eran los de Corintios y él era el acusado. Y el apóstol Pablo les responde a estos jueces, le dice, yo hablo como siervo de Cristo y Dios es mi testigo. El apóstol Pablo realmente entendía que estaba ante el tribunal divino. Delante de Dios, él estaba hablando en Cristo, dice la palabra. Dios es el único auditorio quien lo debía juzgar, quien debe preocuparle, quien debe afligir a un predicador fiel. Y quiero llevarlos a la palabra. 1 Corintios 4:3 dice, porque yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, el único veredicto que el apóstol Pablo quería escuchar era, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él quería dejar en claro que todo lo que hacía, lo hacía delante del Señor y porque Él era enviado del Señor. Él decía, delante de Dios en Cristo hablamos, en el versículo 12. Muy amados, le decía, para vuestra edificación. Todo lo que hacía el apóstol Pablo tenía el único deseo e interés de que ellos sean fortalecidos. El propósito de la insistencia del apóstol Pablo era que ellos crezcan. Y otra vez se coloca en lugar de padre. ¿Qué padre no quiere que su hijo crezca? Si su hijo sigue la misma estatura y sigue la misma estatura y sigue la misma estatura por los años, ¿usted no se va a preocupar? Claro que sí. El deseo del apóstol Pablo es que ellos crezcan. Y lo amaba y lo demostraba. Él quería que ellos sean edificados. Es la misma meta que también tiene nuestro Señor Jesucristo. Dice, edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, cuando el Señor te rescató y te puso en una iglesia para que seas miembro de esta iglesia, ¿para qué lo hizo? ¿Cuál fue la voluntad del Señor con ponerte en esta iglesia? ¿Para que no crezcas? ¿Para que no veas a tu hermano, para que no lo saludes? ¿Para que no sirvas a nadie? ¿Cómo edificamos la iglesia? El Señor quería que sus hijos se defiendan del maligno y nos dejó su palabra. Era el compromiso que tenía el apóstol Pablo. Era primeramente con Dios, pero había un compromiso con ellos también, con los corintios. Era un compromiso de responsabilidad, una responsabilidad espiritual. Él los veía como sus hijos. Y como hijos, Él quería que ellos crezcan, que sean edificados. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiero ir terminando con unas preguntas. ¿Tienes un compromiso con Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el compromiso que realmente tienes con Dios? ¿Asistir es solamente? ¿El compromiso que tú tienes con Dios es la asistencia solamente? ¿Tienes un compromiso con tus hermanos? ¿Cuál es? ¿Cómo demuestras tu compromiso con tus hermanos? Porque si dices que amas a Dios, debes amar también su iglesia, a su esposa. Si no tienes ningún compromiso, te animo que hagas un compromiso con Dios. Y si haces un compromiso con Dios, Él será tu Padre y Él te va a exhortar y Él te va a animar y Él va a buscar todos los medios para que tú crezcas como todo padre. Él será tu esposo, tu guardador, tu protector. Será también quien te va a tirar la oreja, el que te va a dar una cintarada, el que va a buscar las maneras para que tú crezcas. Y cuando nos pasen los problemas, podamos verlo como que hay un Dios que nos ama demasiado, que quiere nuestro bien. La pregunta sería, ¿cuánto amas a Cristo? ¿Cuánto amas a su iglesia? Sigue los pasos del apóstol Pablo, sigue los pasos de Cristo. Da tu vida, gasta tu vida por Cristo. ¿O estás esperando tener quizás 90, 100 años para recién empezar a gastar tu vida? Pues a esa edad te diría que ya el tiempo te la gastó. Ya no te quedan fuerzas. ¿Cuándo vas a empezar a vivir para Cristo? Empezamos un año nuevo, quizás podríamos empezar con nuevas promesas para el Señor, diciéndole, Señor, yo a partir de ahora te voy a seguir, voy a ser fiel a tu palabra. Señor, a partir de ahora quiero hacer algo por ti. Tanto hiciste tú por mí, como si lo que Él hizo por nosotros lo tenía que hacer por gracia nada más. Entonces lo recibimos de gracia, como no costó, no tiene valor. Es lo que vivía el apóstol Pablo. No es así. Tuvo mucho valor, aunque nosotros no lo hayamos padecido, costó muchísimo. Y lo hizo por amor. Ve a Cristo, arrepiéntete, pídele perdón y vive para Él, gasta tu vida para Él. Oramos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra tan clara que nos lleva, Señor, a que no vivamos para nosotros, no seamos esos hijos egoístas que solo miran en lo mío, en lo nosotros, en lo que me pasa y no poder ver a nuestro alrededor. Ayúdanos a dar la vida, Señor, como la diste tú. Jamás igualaremos, Señor,
pero podemos dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Gracias te damos, porque eres un Dios paciente y misericordioso, que hasta el día de hoy, Señor, nos tienes paciencia. Podría habernos llevado, Señor, en este mismo día, pero aún quieres cambios en nosotros. Aún falta moldear, Señor, nuestro carácter, nuestras vidas. Haz de nosotros tu voluntad. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.